Vivimos en un mundo que, a simple vista, parece avanzar con velocidad imparable, pero también está plagado de incertidumbre, cambios inesperados y desafíos constantes. Cada día, miles de personas se enfrentan a obstáculos que parecen insuperables. Pérdidas personales, fracasos, enfermedades, crisis económicas, rupturas, miedos profundos. La vida, con toda su belleza y complejidad, no se presenta siempre amable ni justa. Sin embargo, en medio de esta realidad, algunas personas parecen tener un don especial, la capacidad de levantarse una y otra vez, de reinventarse y seguir adelante con una fuerza interna que lo sostiene cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Esa capacidad, ese arte silencioso y poderoso, es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia no es solo resistencia, no es aguantar el dolor o esconder las heridas. Es mucho más profundo y complejo. Es la habilidad para transformar la adversidad en un punto de partida para el crecimiento, la sabiduría y la fortaleza personal. Es la capacidad de recuperar el equilibrio emocional, mental y espiritual, incluso después de haber sido sacudidos por las tormentas más intensas. En esencia, la resiliencia es la alquimia interior que convierte el sufrimiento en aprendizaje, la dificultad en oportunidad y el miedo en valentía. Pero, ¿cómo se construye esa resiliencia? ¿Cómo se construye esa resiliencia? ¿Es un don con el que se nace o una habilidad que se puede aprender? ¿Qué papel juega nuestra mente, nuestras emociones y nuestra filosofía de vida en este proceso? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos en este libro. La filosofía y la psicología detrás de la resiliencia a lo largo de la historia. Grandes filósofos han reflexionado sobre el sufrimiento, la adversidad y la fortaleza del espíritu humano. Desde los estoicos, que enseñaron a aceptar lo que no podemos controlar y a cultivar la virtud interna, hasta pensadores contemporáneos que estudian cómo nuestra mente responde al estrés y al trauma. La resiliencia ha sido un tema central en la búsqueda humana por entender cómo vivir bien a pesar de las dificultades. Por otro lado, la psicología moderna nos brinda herramientas prácticas y científicamente validadas para fortalecer nuestra capacidad de sobreponernos. Desde la gestión emocional, el reencuadre cognitivo, hasta técnicas de mindfulness y autocompasión, la ciencia nos muestra que no estamos condenados a sucumbir ante la adversidad, sino que podemos aprender a dominar nuestras respuestas y construir un sistema interno sólido y flexible. ¿Por qué este libro es diferente? El arte de la resiliencia no es un libro más de autoayuda. Aquí no encontrarás recetas mágicas ni frases vacías. Este es un recorrido profundo, honesto y bien fundamentado, que une el rigor filosófico con la evidencia psicológica para darte una visión completa y realista de lo que significa ser verdaderamente resiliente. A lo largo de sus páginas descubrirás no solo teorías, sino también prácticas y reflexiones que te invitarán a mirar tus desafíos desde una nueva perspectiva y a desarrollar un poder interior que quizás no sabías que tenías. ¿Para quién es este libro? Si alguna vez has sentido que la vida te pone contra la pared, que el peso de las circunstancias te ahoga o que las heridas del pasado te paralizan, este libro es para ti. También si quieres fortalecer tu mente y espíritu, anticiparte a las crisis y convertir los obstáculos en escalones hacia una vida más plena y consciente. Aquí encontrarás guía para transformar el dolor en crecimiento, la incertidumbre en oportunidad y el miedo en confianza. Un viaje hacia tu mejor versión. Te invito a embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y fortaleza. Prepárate para desafiar tus creencias, para mirar con honestidad tus emociones y para construir una mente capaz de levantarse ante cualquier adversidad. Porque la resiliencia no es solo sobrevivir, es florecer a pesar de todo. Es el arte que transforma la vida. Bienvenido al comienzo de tu nueva historia. Bienvenido al arte de la resiliencia. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Introducción. A la resiliencia. ¿Qué es y por qué es vital hoy? En un mundo donde los cambios son constantes y las dificultades parecen multiplicarse, la resiliencia se ha convertido en una habilidad fundamental para la vida. La resiliencia no es un concepto nuevo, pero sí
una necesidad cada vez más urgente. Vivimos en una época en la que las crisis personales, sociales y globales nos ponen a prueba con mayor frecuencia y profundidad que nunca antes. Esta capacidad para adaptarnos, recuperarnos y crecer frente a la adversidad es lo que marca la diferencia entre quienes simplemente sobreviven y quienes verdaderamente prosperan. Pero, ¿qué es exactamente la resiliencia? En términos simples, es la habilidad para enfrentar, superar y salir fortalecido de situaciones difíciles. Claro, no se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de aprender a convivir con ellas y transformarlas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La resiliencia implica una serie de procesos internos y externos, desde la regulación emocional hasta la construcción de redes de apoyo, desde la reinterpretación de eventos traumáticos hasta el desarrollo de una mentalidad flexible y positiva. Es una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que nos permiten resistir y adaptarnos al estrés y a las crisis. Esta capacidad no es innata ni exclusiva de personas excepcionales. Todos podemos cultivarla a través del autoconocimiento, la práctica consciente y la voluntad de cambio. Es importante entender que la resiliencia no significa ser invulnerable o ignorar las dificultades. Al contrario, es reconocer la realidad del dolor y el sufrimiento, enfrentarlos con coraje y encontrar formas constructivas de seguir adelante. A lo largo de este libro, exploraremos cómo la filosofía y la psicología nos ofrecen herramientas y enseñanzas para desarrollar esta fortaleza interior. Desde la antigüedad, pensadores como los estoicos nos han mostrado que nuestra actitud frente a los eventos es determinante para nuestra paz interior y bienestar. Hoy, la psicología moderna confirma que cambiar nuestra forma de pensar y gestionar nuestras emociones influye directamente en nuestra capacidad para superar las adversidades. Vivir sin resiliencia es vivir a merced del azar y del entorno, mientras que cultivar esta habilidad nos convierte en arquitectos activos de nuestro destino. En este primer capítulo, hemos sentado las bases para comprender qué es la resiliencia y por qué es un arte indispensable en nuestra vida contemporánea. En los siguientes capítulos profundizaremos en los fundamentos psicológicos que sustentan esta capacidad, en las enseñanzas filosóficas que pueden inspirarnos y en las prácticas concretas que podemos aplicar para fortalecer nuestra mente y espíritu. La resiliencia es mucho más que una palabra de moda, es una invitación a transformar nuestra forma de enfrentar la vida, a descubrir un poder interno capaz de sostenernos en las peores tormentas y a construir un futuro donde las incartalian nerdian que ardian por unición que kiko. Del donde las de la lien o la punto, donde van a líneas por cosolara necesianos en tal el cultuyon, que adversidades sean solo escalones para alcanzar nuestra mejor versión. Este es el comienzo de un viaje que puede cambiar tu vida. La resiliencia no solo se aprende, se vive. Capítulo 2. La mente resistente. Fundamentos psicológicos de la resiliencia. Para comprender verdaderamente la resiliencia, es imprescindible adentrarnos en el terreno de la psicología, donde esta capacidad se estudia como un conjunto de procesos mentales y emocionales que permiten a las personas adaptarse y recuperarse frente a situaciones adversas. La mente resistente no es un estado fijo ni un rasgo con el que algunos nacen y otros no. Es una construcción dinámica que se forma a lo largo del tiempo a través de experiencias, aprendizajes y prácticas conscientes. Desde el punto de vista psicológico, la resiliencia implica múltiples factores que interactúan para permitirnos enfrentar la incertidumbre, el estrés y el sufrimiento sin caer en la desesperanza o la parálisis. Entre estos factores destacan la regulación emocional, la flexibilidad cognitiva, la autoestima, el sentido de propósito y la capacidad para establecer relaciones sociales saludables. La regulación emocional es uno de los pilares fundamentales. Se refiere a la habilidad para identificar, comprender y manejar nuestras emociones, especialmente aquellas que surgen en momentos difíciles, como el miedo, la tristeza, la ira o la frustración. La mente resistente no es aquella que niega el dolor o lo oculta, sino la que sabe permitir que las emociones fluyan sin dejarse dominar por ellas. Aprender a reconocer cuándo una emoción es pasajera o cuándo requiere atención
nos permite evitar reacciones impulsivas que pueden agravar la situación. Técnicas como la respiración consciente, la meditación y el mindfulness son herramientas poderosas para cultivar esta regulación emocional, ya que nos conectan con el momento presente y nos ayudan a observar nuestras emociones desde una posición de calma y aceptación. La flexibilidad cognitiva es otro elemento esencial. Se trata de la capacidad para cambiar de perspectiva, replantear pensamientos y adaptarse a nuevas realidades cuando las viejas creencias o hábitos ya no funcionan. La mente resistente sabe que la rigidez mental conduce al sufrimiento, porque nos mantiene atrapados en interpretaciones negativas y patrones repetitivos. En cambio, al desarrollar la flexibilidad, podemos transformar nuestros pensamientos limitantes en oportunidades para aprender y crecer. Esta habilidad también nos permite ser creativos en la solución de problemas, encontrar alternativas y evitar caer en la desesperanza. La psicología cognitiva nos muestra que reestructurar nuestras ideas, cuestionar los debería rígidos y practicar el pensamiento positivo realista son pasos clave para fortalecer esta flexibilidad. La autoestima y el autoconcepto juegan un papel crítico en la resiliencia. Sentir que somos valiosos y capaces, incluso cuando enfrentamos errores o fracasos, nos brinda un fundamento sólido para seguir adelante. Una autoestima saludable no significa ignorar las propias limitaciones, sino aceptarlas con compasión y sin juzgarnos de manera destructiva. Las personas resilientes se valoran a sí mismas y reconocen su dignidad inherente, lo que les permite mantener la motivación y la confianza en sus recursos internos. Cultivar el amor propio y la autoaceptación es un trabajo constante que implica desafiar la voz crítica interna y reemplazarla por una voz amable y realista. El sentido de propósito es un motor que impulsa a la mente resistente. Cuando una persona tiene metas claras y un sentido profundo de para qué vive, las dificultades pierden parte de su poder paralizante. El propósito aporta dirección y significado, haciendo que el sufrimiento tenga un sentido más amplio. Estudios en psicología positiva indican que las personas con un propósito definido son más resilientes porque su enfoque trasciende los obstáculos inmediatos. Encontrar ese propósito puede implicar una exploración personal profunda, una conexión con valores y pasiones auténticas, y un compromiso con algo que va más allá del propio bienestar, como ayudar a otros o contribuir a una causa. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la importancia de las relaciones sociales en la construcción de la resiliencia. Somos seres sociales por naturaleza, y nuestro bienestar emocional depende en gran medida del apoyo y la conexión con los demás. Contar con una red de apoyo sólida, ya sea familia, amigos o comunidades, proporciona un refugio emocional y recursos prácticos para enfrentar momentos difíciles. La empatía, la comunicación abierta y el sentido de pertenencia fortalecen nuestra capacidad para resistir y recuperarnos. La psicología nos muestra que el aislamiento y la soledad son factores que dificultan la resiliencia, mientras que las relaciones auténticas y saludables la potencian. En resumen, la mente resistente se sostiene sobre un entramado complejo de habilidades y recursos psicológicos que podemos desarrollar con intención y práctica. No se trata de evitar el sufrimiento, ni de tener una actitud positiva superficial. La resiliencia psicológica implica conocer y gestionar nuestras emociones, cultivar la flexibilidad mental, mantener una autoestima saludable, encontrar un propósito significativo y nutrir nuestras relaciones sociales. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la filosofía aporta enseñanzas complementarias que enriquecen esta visión, y cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria para convertirnos en personas verdaderamente resilientes. Capítulo 3. Filosofía y resiliencia. Lecciones de los grandes pensadores. La resiliencia, entendida como la capacidad para enfrentar y superar las adversidades, no es una idea reciente ni exclusivamente psicológica. Desde los albores de la civilización, los grandes pensadores y filósofos han reflexionado sobre el sufrimiento, la fortaleza interior y la manera en que el ser humano puede mantener su serenidad y equilibrio
ante las tormentas de la vida. La filosofía nos ofrece un vasto legado de enseñanzas que, aunque surgieron en contextos muy diferentes al nuestro, poseen una vigencia sorprendente y pueden iluminar nuestro camino hacia la resiliencia. Entre las corrientes filosóficas más relevantes para comprender y cultivar la resiliencia, destacan especialmente el estoicismo, el budismo y el existencialismo. Cada una con enfoques particulares, pero con un hilo común: la aceptación consciente de la realidad, el dominio de la mente y la búsqueda de sentido. El estoicismo, surgido en la antigua Grecia y desarrollado en Roma por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, propone que la verdadera libertad y fortaleza provienen de aceptar aquello que está fuera de nuestro control y concentrar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, nuestros pensamientos, juicios y acciones. Esta enseñanza es fundamental para la resiliencia porque nos libera del sufrimiento innecesario que surge al luchar contra lo inevitable. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Desde esta perspectiva, el poder de la mente para interpretar la realidad se convierte en la herramienta clave para mantener la calma y la claridad ante la adversidad. El estoicismo también destaca la importancia de la virtud, entendida como vivir conforme a la razón, la justicia, la valentía y la templanza, virtudes que fortalecen el carácter y permiten enfrentar con dignidad los desafíos. El budismo, por su parte, con sus raíces en la India y extendido por todo Asia, aporta una visión profunda sobre el sufrimiento humano y el camino hacia la liberación del dolor. La enseñanza central del budismo es que la vida implica sufrimiento, dukkha, pero que este sufrimiento puede ser comprendido y superado mediante la atención plena, mindfulness, la sabiduría y la compasión. La práctica budista nos invita a observar la impermanencia de todas las cosas, entendiendo que el cambio es constante y que aferrarse a las expectativas o deseos genera sufrimiento. Esta aceptación radical del flujo de la vida es una forma poderosa de resiliencia, porque nos permite soltar la resistencia al dolor y desarrollar una mente abierta y flexible. Además, el cultivo de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás fortalece el espíritu y crea un sentido de conexión que sostiene en momentos difíciles. El existencialismo, una corriente filosófica moderna representada por pensadores como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl, aborda la cuestión de la resiliencia desde la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre y la finitud humana. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, es especialmente relevante en este contexto por su enfoque en la logoterapia, que sostiene que encontrar un propósito personal es la clave para resistir y superar el sufrimiento más extremo. Frankl escribió que incluso cuando no podemos cambiar una situación, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a ella. Su experiencia en los campos de concentración demostró que quienes encontraban un sentido en su vida, ya fuera el amor, la responsabilidad o una meta futura, tenían una fuerza interior capaz de sostenerlos ante cualquier adversidad. Esta idea resuena con la psicología positiva y nos recuerda que la resiliencia no es solo resistencia pasiva, sino una búsqueda activa y consciente de significado. Además de estas corrientes principales, otras tradiciones filosóficas y espirituales aportan valiosas reflexiones para la resiliencia. Por ejemplo, la filosofía oriental taoísta enseña la importancia de fluir con la vida, adaptarse sin resistencia y encontrar la armonía con el entorno, lo cual refuerza la idea de flexibilidad mental y emocional. En la filosofía occidental contemporánea, pensadores como Albert Camus han hablado del absurdo de la vida y cómo, a pesar de ello, la rebelión consciente y la creación de sentido propio constituyen actos de resiliencia profunda. Y la filosofía occidental constituye un contrascuerto civilidad, el contrantendado de resiliencia profunda. Lo que une a estas distintas perspectivas es la comprensión de que la resiliencia es ante todo una cuestión de actitud, de la manera en que elegimos relacionarnos con la realidad. No se trata de evitar el dolor o pretender que la vida sea perfecta, sino de aceptar las dificultades con lucidez,
aprender de ellas y mantener el compromiso con nuestros valores y propósito. La filosofía nos ofrece no solo teorías abstractas, sino prácticas concretas para entrenar la mente, como la meditación estoica, la reflexión sobre la muerte, memento mori, el cuestionamiento de las propias creencias y el cultivo de las propias creencias, gratitud y la humildad. Incorporar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana nos permite construir una resiliencia sólida, que no depende únicamente de factores externos o de la suerte, sino de un poder interior consciente y cultivado. La filosofía nos desafía a ser responsables de nuestra actitud, a encontrar la libertad en la aceptación, y a descubrir en cada crisis una oportunidad para crecer y ser más humanos. Este capítulo ha explorado cómo la filosofía, con su riqueza de pensamiento y sabiduría, nos proporciona un mapa para entender y fortalecer la resiliencia. En los próximos capítulos, combinaremos estas enseñanzas con las herramientas psicológicas y prácticas para que puedas aplicarlas en tu vida y transformar las adversidades en verdaderos motores de crecimiento personal y espiritual. La resiliencia no es solo una capacidad para sobrevivir, sino un arte para vivir con plenitud, sabiduría y coraje, y la filosofía nos invita a descubrir ese arte en cada paso del camino. Capítulo 4. El papel de las emociones. Gestionar el dolor y la frustración. Las emociones son el lenguaje interno que nos comunica cómo estamos experimentando la vida en cada momento. En el contexto de la resiliencia, entender y gestionar adecuadamente las emociones es una tarea fundamental, porque ellas pueden ser tanto nuestras aliadas como nuestras mayores enemigas. El dolor, la tristeza, la frustración, el miedo o la ira son emociones naturales ante la adversidad, pero si no las reconocemos y aprendemos a manejarlas, pueden conducirnos a estados de ansiedad, desesperanza o bloqueo. Por eso, este capítulo se centra en el papel crucial que juegan las emociones en el proceso de resiliencia y en cómo desarrollar una relación saludable con ellas para convertirlas en fuerzas transformadoras. En primer lugar, es importante comprender que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son respuestas automáticas que el cerebro genera para ayudarnos a adaptarnos a nuestro entorno. Por ejemplo, el miedo surge como mecanismo de protección frente a una amenaza, la tristeza indica una pérdida, y la ira puede ser una señal de que se han violado nuestros límites. Reconocer el valor adaptativo de las emociones es el primer paso para evitar reprimirlas o juzgarlas negativamente, actitudes que solo aumentan el sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas en nuestra cultura tienden a evitar sentir emociones incómodas o dolorosas, buscando distraerse, negar o anestesiar esos sentimientos. Esta estrategia puede ser efectiva a corto plazo, pero a largo plazo bloquea el proceso natural de asimilación y aprendizaje que el dolor trae consigo. La resiliencia requiere entonces que aprendamos a aceptar las emociones difíciles sin dejarnos arrastrar por ellas, manteniendo un equilibrio entre sentir y actuar con conciencia. Para gestionar el dolor y la frustración, la regulación emocional se convierte en una habilidad clave. Esto implica 3 etapas principales: identificar la emoción, entender su origen y elegir una respuesta adecuada. Muchas veces, el simple acto de poner nombre a lo que sentimos ya reduce su intensidad y nos devuelve parte del control. Reflexionar sobre la causa de la emoción nos ayuda a no generalizar el malestar ni a caer en pensamientos catastróficos. Finalmente, responder con conciencia, y no por impulso, nos permite tomar decisiones que favorecen nuestra recuperación y crecimiento. Un concepto importante relacionado es el de la inteligencia emocional, que consiste en la capacidad para percibir, comprender y manejar nuestras emociones y las de los demás. Daniel Goleman, uno de sus principales divulgadores, destaca que esta inteligencia es fundamental para el éxito personal y la salud mental. Cultivar la inteligencia emocional nos brinda herramientas para transformar la frustración en motivación, la tristeza en reflexión y la ira en acción constructiva. Las técnicas para desarrollar esta gestión emocional son diversas. La práctica de mindfulness o atención plena es especialmente eficaz, ya que nos enseña a observar nuestras emociones sin juzgarlas, ni identificarnos con ellas. Al estar presentes,
podemos permitir que las emociones fluyan y se disipen con naturalidad, evitando que se acumulen o nos dominen. Otra técnica valiosa es la escritura expresiva, donde plasmar lo que sentimos ayuda a ordenar y clarificar nuestras experiencias internas. Además, la autocompasión juega un papel esencial en la gestión del dolor emocional. Kristin Neff, pionera en este campo, define la autocompasión como la capacidad para tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido en momentos de dificultad. En lugar de criticarnos o culparnos por sentirnos mal, la autocompasión nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad como parte de la experiencia humana común, lo que reduce el aislamiento y fortalece la resiliencia. Es crucial también aprender a diferenciar entre emociones pasajeras y estados emocionales prolongados que pueden indicar la necesidad de ayuda profesional, como la depresión o la ansiedad clínica. La resiliencia no implica enfrentar todo solo, ni negar el apoyo externo, cuando es necesario. Reconocer cuándo se requiere acompañamiento psicológico es un acto de sabiduría y autocuidado. El manejo del dolor y la frustración no solo tiene que ver con la reacción inmediata, sino con la construcción de una narrativa personal que otorgue sentido a la experiencia. Cuando logramos interpretar las dificultades como parte de nuestro crecimiento, las emociones negativas pierden su poder destructivo y se convierten en maestros que nos impulsan hacia adelante. Esta reinterpretación cognitiva es un proceso activo que refuerza la resiliencia y está en estrecha relación con las enseñanzas filosóficas que vimos en capítulos anteriores. En síntesis, el papel de las emociones en la resiliencia es central y multifacético. Aprender a identificar, aceptar y gestionar el dolor y la frustración nos permite mantenernos firmes y claros frente a la adversidad. Las emociones son como el clima interior que puede oscurecer o iluminar nuestro camino. Desarrollar la habilidad para navegar en medio de tormentas emocionales es una de las manifestaciones más profundas del arte de la resiliencia. En los próximos capítulos continuaremos explorando cómo la mente puede ser entrenada para cultivar actitudes y prácticas que potencien esta fortaleza interna en cada aspecto de nuestra vida. Capítulo 5. La disciplina mental, entrenando el enfoque y la voluntad. En el camino hacia la resiliencia, la disciplina mental emerge como uno de los recursos más poderosos y transformadores que podemos cultivar. La mente humana, por naturaleza, tiende a divagar, dispersarse y reaccionar impulsivamente ante estímulos y emociones. Sin embargo, es justamente la capacidad de enfocar nuestra atención, dirigir nuestra voluntad y mantenernos firmes en nuestros objetivos, incluso frente a la adversidad, lo que define la esencia de la resiliencia duradera. La disciplina mental no es una cualidad mágica con la que algunos nacen, y otros no. Es una habilidad que se entrena y fortalece con práctica constante, compromiso y autoconocimiento. Comprender la disciplina mental implica reconocer que el enfoque es la capacidad de elegir conscientemente dónde poner nuestra atención en cada momento. En un mundo saturado de estímulos, distracciones tecnológicas y exigencias múltiples, aprender a filtrar lo importante de lo superfluo es fundamental para preservar nuestra energía y mantenernos encaminados hacia nuestras metas. La mente dispersa se desgasta rápidamente y se vuelve vulnerable al estrés, la ansiedad y la desesperanza. En cambio, una mente entrenada para el enfoque actúa con claridad, eficacia y serenidad, incluso en situaciones de crisis. El primer paso para desarrollar la disciplina mental es la práctica de la atención plena o mindfulness, que consiste en observar el presente sin juicios ni distracciones. Esta práctica nos ayuda a detectar cuándo nuestra mente se pierde en pensamientos negativos, preocupaciones o emociones intensas, y a regresar suavemente al aquí y ahora. La repetición diaria de este ejercicio, por breve que sea, fortalece los músculos de la concentración y reduce la influencia del piloto automático emocional. Además, el mindfulness incrementa nuestra capacidad para responder a las circunstancias con mayor claridad y menos reactividad impulsiva, facilitando decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores. Otra dimensión fundamental de la disciplina mental es la voluntad.
entendida como la capacidad para mantenernos firmes en nuestras decisiones y esfuerzos, aun cuando enfrentamos resistencia interna o externa. La voluntad se manifiesta cuando elegimos persistir en el camino a pesar del cansancio, la frustración o la incertidumbre. Esta fuerza interna es la que sostiene la resiliencia cuando las condiciones son adversas y los resultados no son inmediatos. Cultivar la voluntad implica aceptar el sacrificio y la incomodidad temporal como parte del proceso. Desde la psicología, la teoría del autocontrol explica que la voluntad funciona como un recurso limitado que puede agotarse si no se administra adecuadamente. Por ello, es vital aprender a establecer prioridades claras, dividir los objetivos en pasos manejables y crear hábitos que faciliten el enfoque sin requerir un esfuerzo constante de fuerza de voluntad. Las rutinas disciplinadas, como horarios regulares de sueño, ejercicio físico, meditación o trabajo concentrado, actúan como anclas que sostienen la mente en momentos difíciles. De este modo, la disciplina mental no solo es cuestión de fuerza bruta, sino también de sabiduría para diseñar un entorno interno y externo que favorezca el enfoque sostenido. La autodisciplina también está estrechamente relacionada con la capacidad para gestionar la procrastinación y las distracciones. La tendencia a posponer tareas importantes o a evadir responsabilidades suele estar vinculada a la ansiedad, el miedo al fracaso o la baja motivación. Una mente resiliente reconoce estas señales internas sin juzgarse, pero toma acción decidida para avanzar, recordando que la acción es el antídoto más efectivo contra la parálisis emocional. Técnicas como la regla de los 2 minutos o la división del trabajo en bloques de tiempo son estrategias prácticas que ayudan a superar la inercia y a generar impulso positivo. Desde la filosofía, la disciplina mental es un ejercicio ético y espiritual. Los estoicos, por ejemplo, insistían en la importancia de la autodisciplina como vía para la libertad interior. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias las que nos dañan, sino nuestro juicio sobre ellas, y que solo podemos ser verdaderamente libres cuando dominamos nuestras pasiones y deseos desordenados. Esta perspectiva nos recuerda que la disciplina mental no es un acto de represión ni castigo, sino un camino para vivir en armonía con nuestra razón y valores profundos. En la práctica diaria, entrenar la disciplina mental puede comenzar con pequeños ejercicios, como establecer una intención clara para el día, practicar la respiración consciente en momentos de tensión, o dedicar tiempos específicos a actividades que fomenten el crecimiento personal, como la lectura, la escritura o la reflexión. La clave está en la constancia y en la actitud compasiva hacia uno mismo cuando surjan dificultades o recaídas. La resiliencia no exige perfección, sino compromiso y paciencia. En definitiva, la disciplina mental es la base que sostiene todos los demás aspectos de la resiliencia. Sin enfoque ni voluntad, nuestras emociones pueden desbordarse, nuestras ideas pueden perder claridad y nuestras acciones pueden volverse erráticas. Con una mente disciplinada, en cambio, podemos navegar las tormentas de la vida con serenidad, claridad y determinación. En los próximos capítulos exploraremos cómo esta disciplina se complementa con hábitos saludables, el cuidado del cuerpo y la integración espiritual para construir una resiliencia completa y auténtica. Knolis Yesia. El denotara autuavo. El arte de la resiliencia no es solo resistir, sino hacerlo con la mente clara, el corazón firme y la voluntad indomable. Entrenar la disciplina mental es aprender a ser el capitán que guía su barco incluso en las aguas más turbulentas. Capítulo 6. La mente ante el estrés. Estrategias para mantener la calma y claridad. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones percibidas como amenazantes o desafiantes. Y aunque, en pequeñas dosis, puede ser útil para movilizarnos y actuar con energía, el estrés crónico o mal gestionado se convierte en uno de los principales enemigos de la resiliencia. Cuando la mente se encuentra bajo presión constante, las funciones cognitivas se deterioran, la toma de decisiones se vuelve errática, y las emociones intensas pueden conducir a la desesperanza o la parálisis. Por eso,
entender cómo funciona el estrés y desarrollar estrategias efectivas para mantener la calma y la claridad mental es esencial para cultivar una resiliencia profunda y duradera. Desde el punto de vista biológico, el estrés activa el sistema nervioso simpático, conocido popularmente como la respuesta de lucha o huida ante un peligro, real o percibido. El cuerpo libera hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al organismo para actuar rápidamente. Este mecanismo fue vital para la supervivencia humana en ambientes hostiles, pero en la vida moderna, donde las amenazas suelen ser psicológicas o sociales y no físicas inmediatas, esta activación constante puede desgastar la salud física y mental. El estrés prolongado afecta la memoria, la concentración, el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades. Sin embargo, más allá de la fisiología, el estrés tiene una dimensión psicológica crucial. La percepción que tenemos de las situaciones, nuestra interpretación y la narrativa interna juegan un papel fundamental en la intensidad y duración del estrés. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema y reaccionar de manera completamente distinta, según sus creencias, experiencias previas y recursos emocionales. La resiliencia se basa en esta capacidad para reevaluar cognitivamente las circunstancias y modificar nuestra respuesta emocional. Una estrategia básica para manejar el estrés es la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar pensamientos distorsionados o negativos, y reemplazarlos por interpretaciones más realistas y constructivas. Por ejemplo, en lugar de pensar, esto es insoportable, no podré salir adelante, podemos cambiar a, esto es difícil, pero tengo recursos y puedo aprender a manejarlo. Este cambio no es simple ni automático, requiere práctica y compromiso, pero resulta fundamental para reducir la carga emocional y abrir espacio para soluciones efectivas. Otra herramienta esencial es la respiración consciente y controlada. Cuando el estrés activa el sistema nervioso simpático, la respiración se vuelve rápida y superficial, lo que alimenta aún más la sensación de ansiedad. Técnicas de respiración profunda, como la respiración diafragmática o la respiración 4-7-8, ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, que promueve la relajación y la recuperación. La respiración se convierte así en un ancla poderosa para volver al presente y recuperar la calma en momentos de crisis. La práctica regular de mindfulness o meditación también ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas para manejar el estrés y mantener la claridad mental. Conto Carl. Estas técnicas nos enseñan a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, creando un espacio entre el estímulo y nuestra reacción. Con el tiempo, este espacio nos permite elegir respuestas más sabias y equilibradas, en lugar de actuar impulsivamente. Además, el mindfulness fortalece la atención y la memoria, habilidades clave para mantener la mente clara y enfocada bajo presión. El autocuidado es otro pilar fundamental en la gestión del estrés. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio físico regular y dedicar tiempo al ocio y la conexión social son hábitos que no solo benefician el cuerpo, sino también la mente. El estrés constante suele aumentar cuando descuidamos estas áreas básicas, creando un círculo vicioso que deteriora nuestra resiliencia. Invertir en el cuidado integral de uno mismo es una estrategia preventiva indispensable. Además, aprender a establecer límites saludables es una habilidad crucial para protegernos del estrés excesivo. Decir no cuando es necesario, delegar responsabilidades y manejar expectativas evita la sobrecarga y nos permite conservar energía para lo realmente importante. Muchas veces, la presión se origina en la falta de límites claros, ya sea con otros o con nosotros mismos. La resiliencia frente al estrés también implica la capacidad para buscar y aceptar apoyo cuando es necesario. Compartir nuestras preocupaciones con personas de confianza, profesionales o grupos de apoyo reduce el aislamiento y ofrece nuevas perspectivas y recursos. Reconocer que no estamos solos y que pedir ayuda es un acto de fortaleza y no de debilidad es un aprendizaje esencial.
Por último, el sentido del humor y la capacidad para relativizar las dificultades son herramientas que alivian la tensión mental y emocional. Reír, encontrar el lado positivo, o simplemente aceptar que no todo está bajo nuestro control, genera una distancia saludable con el problema y permite afrontar los retos con mayor ligereza y creatividad. Este capítulo ha profundizado en cómo la mente reacciona ante el estrés y en diversas estrategias prácticas para mantener la calma y la claridad en momentos de presión. La resiliencia no significa ausencia de estrés, sino la habilidad para gestionarlo de manera que no nos paralice ni nos destruya. A medida que integramos estas herramientas en nuestra vida diaria, fortalecemos nuestra capacidad para navegar con serenidad las incertidumbres y desafíos que inevitablemente surgirán. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo la resiliencia se ve reforzada por el equilibrio cuerpo-mente, la conexión espiritual y la creación de hábitos que nos sostienen en el largo plazo, consolidando un estado integral de Santesiani, en escolnar esa ecuación de fortaleza y bienestar. Capítulo 7. Hábitos y rutinas. La arquitectura diaria de la resiliencia. La resiliencia no es un estado que se activa solo en momentos de crisis. Es un modo de vida que se construye y fortalece en cada instante, en cada pequeña decisión cotidiana. Los hábitos y las rutinas actúan como los cimientos invisibles, pero esenciales sobre los cuales se edifica esta fortaleza interna. La manera en que organizamos nuestro día a día, cómo manejamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención, determina en gran medida nuestra capacidad para enfrentar adversidades con serenidad, claridad y determinación. Por ello, este capítulo se dedica a explorar cómo diseñar y mantener hábitos y rutinas que nutran la resiliencia, entendiendo que la grandeza no está en actos aislados de valentía, sino en la constancia silenciosa de pequeñas acciones que moldean nuestro carácter y nuestra mente. El primer principio que debemos tener en cuenta es que los hábitos son conductas automatizadas que se activan casi sin esfuerzo ni deliberación consciente. Esta característica los convierte en aliados poderosos para sostener la disciplina mental y emocional. Y emocional. Cuando logramos establecer hábitos saludables, liberamos espacio mental que de otro modo se consumiría en la toma constante de decisiones, evitando el agotamiento de la voluntad. Por ejemplo, tener una rutina fija de meditación o ejercicio hace que no dependamos de la motivación momentánea para realizarlas. Simplemente se convierten en parte natural de nuestro día. Sin embargo, crear hábitos sólidos no es tarea sencilla, sobre todo en un entorno que promueve la distracción y la inmediatez. La neurociencia nos muestra que la formación de un hábito implica la repetición constante de una acción en un contexto determinado, hasta que el cerebro crea conexiones neuronales estables para automatizarla. Esta automatización requiere tiempo, paciencia y una intención clara. La clave está en empezar con acciones pequeñas y específicas que puedan integrarse fácilmente en nuestra rutina diaria, evitando la trampa de querer cambiar todo de golpe, lo cual suele generar frustración y abandono. Para diseñar hábitos resilientes, es fundamental que estos estén alineados con nuestros valores y objetivos más profundos. Por ejemplo, si valoramos la calma mental, un hábito útil puede ser dedicar 10 minutos al día a la práctica de mindfulness o a la respiración consciente. Si nuestra meta es fortalecer la salud física para sostener la energía emocional, incluir una caminata diaria o alguna forma de ejercicio moderado puede marcar una gran diferencia. La coherencia entre lo que hacemos y lo que creemos es un motor motivacional poderoso que sostiene el hábito a largo plazo. Además, las rutinas matutinas y nocturnas tienen un impacto significativo en nuestro estado psicológico y energético. La forma en que comenzamos el día puede determinar nuestro nivel de enfoque y ánimo para las horas siguientes. Crear rituales intencionales al despertar, como beber agua, estiramientos suaves, escribir una lista de gratitud o revisar objetivos, nos prepara para enfrentar los retos con mayor claridad y positividad. De igual manera, establecer una rutina nocturna que incluya desconexión digital, relajación y reflexión contribuye a un sueño reparador,
imprescindible para la resiliencia física y mental. Las conos de lagos están en exploración. Al igual modelo de plantea otra dimensión clave es la gestión del tiempo y la priorización de actividades. En la práctica de la resiliencia, aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante es fundamental para evitar el estrés innecesario y el desgaste emocional. Utilizar herramientas como la matriz de Eisenhower, donde se clasifican las tareas según su importancia y urgencia, facilita enfocar la energía en lo que realmente aporta valor a nuestra vida y crecimiento. De esta manera, reducimos la sensación de caos y aumentamos la sensación de control, factores que fortalecen nuestra estabilidad emocional. El autocuidado también debe integrarse en nuestros hábitos diarios como una prioridad, no como un lujo ni un premio condicional. Dormir lo suficiente, alimentarnos conscientemente, mover el cuerpo y reservar tiempo para el descanso y la recreación son prácticas que regeneran nuestra energía y nos preparan para enfrentar la adversidad con mayor fortaleza. Ignorar estas necesidades básicas pone en riesgo nuestra capacidad de resiliencia, ya que la mente y el cuerpo forman un sistema inseparable que debe mantenerse equilibrado. Además, la disciplina para desconectar y poner límites saludables a la tecnología es una práctica cada vez más necesaria. La exposición constante a estímulos digitales, noticias negativas o redes sociales puede aumentar la ansiedad, dispersar la atención y agotar la energía mental. Establecer horarios libres de dispositivos, espacios sin pantallas y tiempos para la introspección favorece un ambiente propicio para la regeneración mental y emocional. Un hábito poderoso que refuerza la resiliencia es el cultivo de la gratitud y la reflexión diaria. Dedicar unos minutos para identificar y valorar lo positivo en nuestra vida cambia la perspectiva, reduce el impacto de las dificultades y fomenta una actitud proactiva y esperanzadora. La gratitud no es una negación del sufrimiento, sino un reconocimiento equilibrado que amplía el campo de nuestra percepción y nos conecta con recursos internos y externos. Finalmente, la flexibilidad y la autocompasión son componentes esenciales para mantener nuestros hábitos en el largo plazo. La vida es impredecible y las circunstancias cambian. Insistir en la perfección o castigarnos por las fallas solo debilita la resiliencia. Aprender a ajustar nuestras rutinas sin perder el compromiso con nosotros mismos, perdonarnos y volver a empezar con cada tropiezo es un acto profundo de fortaleza interior. En resumen, los hábitos y las rutinas constituyen la arquitectura diaria de la resiliencia. Son la trama constante que sostiene nuestra mente y espíritu frente a la incertidumbre y el dolor. Diseñar una vida donde las acciones pequeñas y repetidas reflejen nuestros valores y apoyen nuestro bienestar es la forma más efectiva de cultivar una resiliencia auténtica y duradera. Este capítulo invita a la acción consciente, a transformar cada día en una oportunidad para fortalecer la fortaleza interior que nos permitirá enfrentar con éxito cualquier adversidad futura. Los capítulos que siguen profundizarán en cómo integrar la dimensión espiritual y filosófica con estos hábitos prácticos para construir una resiliencia integral que abarque cuerpo, mente y alma. Capítulo 8. La conexión espiritual. Encontrando sentido y propósito en la adversidad. La resiliencia, entendida en su sentido más profundo, no se limita a la capacidad de superar dificultades o resistir al sufrimiento. Implica también un proceso de crecimiento interior que transforma el dolor en sabiduría y la crisis en oportunidad. En este camino, la dimensión espiritual juega un papel fundamental, pues nos ofrece un marco de referencia más amplio y un sentido de pertenencia que trasciende las circunstancias inmediatas. Encontrar un propósito y un significado en las experiencias adversas es uno de los pilares que sostiene la resiliencia auténtica, ya que proporciona la fuerza para perseverar cuando la mente racional y la voluntad pueden flaquear. Cuando hablamos de espiritualidad en el contexto de la resiliencia, no nos referimos exclusivamente a prácticas religiosas o dogmas específicos, sino a la búsqueda universal del ser humano por conectar con algo más grande que sí mismo. Esta conexión puede manifestarse de múltiples formas, a través de la naturaleza, el arte, la meditación, la contemplación,
La compasión, o la participación en comunidades que comparten valores y objetivos trascendentes. La espiritualidad aporta un sentido de unidad y continuidad que ayuda a poner en perspectiva las dificultades, reduciendo la sensación de aislamiento y desesperanza. Una de las enseñanzas más poderosas que aporta la espiritualidad es la aceptación de la impermanencia y la incertidumbre de la vida. Culturas y tradiciones filosóficas milenarias han reflexionado sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas, y esta comprensión nos invita a soltar el apego rígido a resultados específicos o a la ilusión de control absoluto. Reconocer que el cambio es constante y que el sufrimiento es parte inherente de la existencia permite enfrentar las adversidades con una actitud más serena y equilibrada. En lugar de resistirnos al dolor, aprendemos a acogerlo como un maestro que revela aspectos profundos de nuestra naturaleza. La búsqueda de sentido ante la adversidad fue planteada con gran profundidad por Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, quien desarrolló la logoterapia, una escuela psicológica centrada en la voluntad de encontrar propósito en la vida como motor fundamental del ser humano. Frankl demostró que incluso en las condiciones más extremas, quienes lograban descubrir un sentido personal a su sufrimiento tenían mayores probabilidades de mantener la esperanza y la fortaleza interior. Este enfoque nos enseña que la resiliencia no es solo resistir, sino transformar la experiencia en un motivo para seguir adelante con autenticidad y compromiso. La práctica espiritual también nos conecta con la dimensión del amor y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El amor incondicional, entendido como aceptación profunda y empatía, es una fuente poderosa de resiliencia porque rompe la soledad que a menudo acompaña al sufrimiento y crea un tejido de apoyo emocional. Cultivar la compasión no implica negar el dolor, sino reconocerlo sin juicio y responder con gentileza. Este acto de apertura fortalece nuestra capacidad para sanar heridas emocionales y para sostenernos en momentos de vulnerabilidad. Meditaciones, oraciones, rituales y otras prácticas espirituales actúan como vehículos que nos conectan con este sentido de propósito y trascendencia. No es necesario pertenecer a una tradición religiosa para beneficiarse de estos recursos. Muchas prácticas laicas como la meditación mindfulness o la contemplación consciente cumplen una función similar al ofrecer un espacio para la introspección, la calma y la conexión con nuestra esencia profunda. Estos momentos de pausa y reflexión nos recuerdan que somos mucho más que nuestras circunstancias y nos ayudan a cultivar una actitud de humildad y gratitud. El diálogo con la filosofía espiritual también aporta claridad y fuerza para enfrentar las adversidades. Por ejemplo, la filosofía estoica enseña que aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos elegir nuestra actitud ante ellos. Esta sabiduría antigua, practicada por personajes históricos como Marco Aurelio y Séneca, nos invita a cultivar la serenidad interior, la aceptación y la fortaleza moral. La práctica constante de estas enseñanzas filosóficas actúa como un escudo que protege nuestra mente y espíritu de la desesperación. En el plano práctico, integrar la dimensión espiritual en la vida diaria requiere crear espacios y momentos dedicados a la reflexión profunda, el silencio y la conexión. Esto puede manifestarse en la contemplación de la naturaleza, la escritura reflexiva, la participación en grupos de apoyo o la dedicación a actos de servicio que expandan nuestro sentido de pertenencia y significado. Estas prácticas enriquecen nuestra experiencia y fortalecen la resiliencia al nutrir el alma con sentido y propósito. Asimismo, la espiritualidad nos invita a confiar en procesos más amplios que a menudo escapan a nuestra comprensión inmediata. Esta confianza no es un abandono pasivo, sino una entrega activa que libera la mente de la necesidad de control absoluto y abre la puerta a la esperanza y la creatividad. En este acto de entrega, encontramos una fuente inagotable de fuerza que nos sostiene en las épocas más oscuras. Este capítulo ha explorado cómo la conexión espiritual se convierte en un pilar esencial para una resiliencia profunda y transformadora. Encontrar sentido y propósito en la adversidad nos permite ir más allá del mero sobrevivir, hacia un vivir pleno y auténtico,
donde el sufrimiento se convierte en un maestro y la fortaleza interna en un faro que ilumina nuestro camino. En los siguientes capítulos, continuaremos integrando esta perspectiva espiritual con herramientas prácticas y psicológicas para consolidar un enfoque integral de la resiliencia que abarque todas las dimensiones del ser humano. Capítulo 9. Filosofía práctica. Cómo los grandes pensadores nos enseñan a enfrentar la adversidad. La historia del pensamiento humano está llena de reflexiones profundas sobre el sufrimiento, la adversidad y la fortaleza interior. La filosofía, entendida como el amor por la sabiduría, no es solo un campo teórico o abstracto, sino una herramienta práctica que puede guiarnos en los momentos más difíciles. Este capítulo se adentra en las enseñanzas de grandes pensadores y escuelas filosóficas que han explorado cómo vivir con dignidad, sentido y resiliencia frente a las inevitables pruebas que la vida nos presenta. Comprender y aplicar estas ideas nos permite transformar la adversidad en un camino de crecimiento y autoconocimiento. Desde la antigüedad, la filosofía ha reconocido que el dolor y la incertidumbre son componentes esenciales de la existencia humana. Los filósofos griegos, especialmente los estoicos, sentaron las bases de una filosofía práctica que ha llegado intacta hasta nuestros días. Para ellos, la clave no estaba en evitar el sufrimiento, sino en aprender a dominar la actitud que tomamos frente a él. Epicteto, uno de los maestros del estoicismo, afirmaba que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esta idea central nos invita a tomar conciencia de nuestro poder interno para elegir cómo responder, enfocándonos en lo que está dentro de nuestro control y aceptando con serenidad lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió sus reflexiones en sus Meditaciones, un texto que sigue siendo un faro para quienes buscan resiliencia. En él, nos recuerda que la adversidad es una oportunidad para practicar la virtud, la fortaleza y la sabiduría. Nos invita a vivir cada día como si fuera el último, con plena conciencia y dedicación a nuestros valores, sin dejarnos arrastrar por las emociones pasajeras ni por la opinión de otros. Este llamado a la presencia y al compromiso con la propia integridad nos fortalece frente al caos y la incertidumbre. Otra escuela filosófica que ha aportado valiosas enseñanzas sobre la resiliencia es el budismo, que aunque no es una filosofía occidental, ofrece una perspectiva universal sobre el sufrimiento y la liberación. En el budismo, la vida es vista como un flujo constante de cambios, y la raíz del sufrimiento está en el apego y la ignorancia. A través de la práctica de la atención plena, la compasión y la sabiduría, se cultiva la capacidad para aceptar la impermanencia y para liberar la mente de las cadenas del deseo y el ego. Esta enseñanza nos muestra que la resiliencia implica soltar las expectativas rígidas y abrazar la realidad tal como es, encontrando paz en la aceptación profunda. El existencialismo moderno, con figuras como Viktor Frankl, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, también nos ofrece perspectivas enriquecedoras. Su experiencia personal en campos de concentración lo llevó a concluir que incluso en las circunstancias más extremas, la libertad última del ser humano es elegir su actitud. Camus, por su parte, habló del absurdo de la vida y la necesidad de rebelarse contra él con dignidad y pasión, encontrando en la misma lucha un sentido que da valor a la existencia. Estas ideas nos impulsan a vivir con autenticidad, abrazando la libertad y la responsabilidad personal. La filosofía práctica no se limita a reflexiones individuales, también implica acciones concretas para fortalecer nuestra resiliencia. Los estoicos recomendaban ejercicios diarios como la visualización negativa, que consiste en imaginar la pérdida o el fracaso para prepararse emocionalmente y valorar lo que se tiene. También promovían la disciplina en el autocontrol y la meditación sobre la muerte como un recordatorio para vivir plenamente. Estas prácticas nos invitan a anticipar las dificultades con serenidad y a cultivar una fortaleza interior que no dependa de las circunstancias externas. En la actualidad, muchas corrientes de psicología positiva y terapias basadas en la aceptación y el compromiso integran estas enseñanzas filosóficas para ayudar a las personas a enfrentar el estrés y el sufrimiento con mayor eficacia. La filosofía
lejos de ser un conocimiento académico inaccesible, se convierte en un recurso vivo que podemos incorporar en nuestro día a día para fortalecer nuestra mente y espíritu. Este capítulo busca motivar una aproximación activa a la filosofía como guía práctica. Invita a reflexionar sobre las preguntas fundamentales. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Cómo puedo vivir con integridad y sentido a pesar de las adversidades? Al responder a estas preguntas, empezamos a construir una actitud resiliente que nos acompaña en cada paso, transformando cada dificultad en una oportunidad para crecer. Así, los grandes pensadores nos muestran que la resiliencia es más que una habilidad. Es una manera de vivir que implica sabiduría, coraje y aceptación. En los capítulos siguientes, continuaremos explorando cómo integrar estas enseñanzas con herramientas psicológicas y prácticas cotidianas para desarrollar una resiliencia auténtica y sostenible en todos los ámbitos de la vida. 10. Psicología de la resiliencia. Entendiendo la mente para fortalecer el espíritu. La resiliencia no es una cualidad mística, ni un don exclusivo de unos pocos elegidos. Es una capacidad humana fundamental que puede desarrollarse y potenciarse mediante el conocimiento profundo de la mente y la aplicación de estrategias psicológicas eficaces. En este capítulo, abordaremos la resiliencia desde la perspectiva de la psicología moderna, explorando cómo funciona nuestro cerebro ante la adversidad, qué factores influyen en nuestra capacidad para recuperarnos y cuáles son las herramientas prácticas que podemos integrar para fortalecer nuestro espíritu y nuestra salud mental. Comprender la mente desde un enfoque científico nos permite desmitificar el sufrimiento, aceptar nuestras limitaciones y descubrir la fuerza interior que habita en cada uno de nosotros. Uno de los avances más importantes en la psicología contemporánea ha sido el estudio del neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias, incluso después de traumas y situaciones difíciles. Este hallazgo desafía la antigua creencia de que nuestra personalidad y habilidades son fijas, demostrando que podemos modificar patrones de pensamiento, emociones y comportamientos a través de la práctica y el aprendizaje constante. En términos de resiliencia, la neuroplasticidad nos ofrece la esperanza concreta de que, aunque hayamos enfrentado adversidades, tenemos la posibilidad de reconstruir nuestra mente y fortalecerla para futuros desafíos. La manera en que interpretamos y procesamos los eventos adversos juega un papel crucial en nuestra respuesta emocional y conductual. La psicología cognitiva nos enseña que no son las circunstancias en sí mismas las que determinan nuestro bienestar, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Por ejemplo, dos personas pueden enfrentar la misma pérdida o fracaso y reaccionar de formas completamente distintas. Esto se debe a que nuestras creencias, esquemas mentales y expectativas configuran el significado que otorgamos a las experiencias. Reconocer este poder interno para reinterpretar la realidad es un paso decisivo hacia la resiliencia. Además, las emociones, aunque a veces difíciles de manejar, son señales valiosas que indican nuestras necesidades y nos conectan con nuestra experiencia vital. La psicología emocional enfatiza la importancia de reconocer, aceptar y regular nuestras emociones en lugar de reprimirlas o negarlas. Técnicas como la identificación de emociones, la expresión saludable y la práctica de la autorregulación emocional contribuyen a evitar que el estrés y la ansiedad se acumulen y nos paralicen. Una mente resiliente no es aquella que evita el sufrimiento, sino la que sabe sentirlo, comprenderlo y transformarlo en crecimiento. Otra dimensión relevante es la construcción de una red de apoyo social. La psicología social y comunitaria demuestran que las relaciones humanas sólidas actúan como amortiguadores frente al estrés y fortalecen la capacidad de recuperación. Sentir que no estamos solos, compartir nuestras dificultades y recibir apoyo emocional genera un sentido de pertenencia que nutre nuestra resiliencia. Por ello, invertir en vínculos auténticos y comunicarnos de manera abierta y empática
es una estrategia fundamental para cuidar nuestra salud mental. El concepto de autoeficacia, desarrollado por Albert Bandura, es otro pilar central en la psicología de la resiliencia. Se refiere a la creencia en nuestra capacidad para enfrentar desafíos y alcanzar metas. Esta confianza en uno mismo no surge por azar, sino que se construye mediante experiencias exitosas, el aprendizaje de habilidades y la observación de modelos positivos. Fortalecer la autoeficacia implica desafiar creencias limitantes y reconocer los logros, por pequeños que sean, lo que aumenta nuestra motivación y perseverancia ante la adversidad. Las técnicas basadas en la terapia cognitivo-conductual, TCC, han demostrado ser efectivas para desarrollar resiliencia al ayudarnos a identificar y modificar patrones de pensamiento negativos o irracionales. La TCC propone una práctica activa de cuestionar creencias disfuncionales, replantear perspectivas y establecer objetivos realistas y alcanzables. Esta metodología empodera al individuo para tomar el control de sus procesos mentales y emocionales, facilitando la adaptación y el aprendizaje continuo. Asimismo, la psicología positiva aporta una visión optimista que enfatiza la importancia de cultivar emociones y fortalezas positivas como la gratitud, la esperanza, el optimismo y el sentido de propósito. Estas cualidades no ignoran la realidad del sufrimiento, sino que lo equilibran con recursos internos que amplían nuestra capacidad para enfrentar los retos. Incorporar prácticas diarias que fomenten estas emociones positivas contribuye a crear un colchón emocional que amortigua el impacto de las dificultades. En la práctica, fortalecer la mente para la resiliencia implica un trabajo consciente y constante. Esto incluye establecer metas claras, practicar la autoobservación sin juicio, aprender técnicas de relajación y mindfulness para manejar el estrés, y adoptar una actitud abierta al cambio y la incertidumbre. La resiliencia no es una meta final, sino un proceso dinámico donde cada experiencia nos ofrece la oportunidad de crecer y aprender. Este capítulo ha mostrado cómo la psicología moderna nos brinda un mapa detallado para entender la mente en sus múltiples dimensiones, y cómo utilizar este conocimiento para cultivar una resiliencia profunda y sostenible. La combinación de la ciencia con la experiencia personal nos invita a reconocer que, aunque el sufrimiento es inevitable, la fortaleza para enfrentarlo y transformarlo está al alcance de todos. Los capítulos que siguen seguirán integrando estas perspectivas con prácticas espirituales y filosóficas para construir un enfoque integral de la resiliencia que abarque cuerpo, mente y alma, fortaleciendo así nuestra capacidad para vivir con plenitud y autenticidad incluso en las circunstancias más difíciles. Capítulo 11. Herramientas prácticas para cultivar la resiliencia. Estrategias diarias para fortalecer la mente y el espíritu. En el camino hacia el desarrollo de una resiliencia auténtica y duradera, no basta con comprender los conceptos filosóficos, espirituales o psicológicos que hemos explorado en capítulos anteriores. Es necesario también incorporar herramientas prácticas que puedan integrarse en la vida cotidiana y que fortalezcan de manera tangible nuestra capacidad para enfrentar las adversidades. Este capítulo se dedica a presentar una serie de estrategias, ejercicios y hábitos que, aplicados con constancia y conciencia, pueden transformar nuestra respuesta ante los retos, aumentando nuestra fortaleza interna y promoviendo bienestar integral. Una de las bases para cultivar resiliencia es el autoconocimiento profundo. Conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, limitaciones, patrones emocionales y mentales, nos permite identificar los momentos en los que estamos en riesgo de caer en respuestas automáticas o destructivas. Para ello, es útil la práctica diaria de la reflexión, o la escritura de un diario personal donde se registren experiencias, emociones y pensamientos. Este hábito no solo clarifica lo que sucede internamente, sino que también genera una distancia saludable que facilita la observación sin juicio y la toma de decisiones conscientes. La meditación y la práctica de mindfulness, o atención plena, constituyen otra herramienta esencial. Estos ejercicios ayudan a entrenar la mente para permanecer en el presente, observando las sensaciones, emociones y pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Aprender a estar presentes reduce el estrés, la ansiedad
y la tendencia a rumiar sobre el pasado o preocuparse excesivamente por el futuro. Con la práctica constante, se desarrolla una mayor capacidad para responder en lugar de reaccionar, eligiendo con claridad la actitud más adecuada ante las dificultades. El fortalecimiento de la red de apoyo social también debe ser parte de nuestra rutina. Dedicar tiempo a cultivar relaciones auténticas basadas en la confianza, la comunicación abierta y la empatía genera un entorno protector que sostiene en los momentos de crisis. Participar en grupos con intereses comunes, compartir experiencias y ofrecer apoyo mutuo no solo reduce el aislamiento, sino que también potencia el sentido de pertenencia y propósito. Otra práctica fundamental es el establecimiento de metas pequeñas, claras y alcanzables. Ante una adversidad, grandes objetivos pueden parecer abrumadores, por lo que dividirlos en pasos manejables permite mantener la motivación y experimentar logros que alimentan la autoeficacia. Celebrar cada avance, por pequeño que sea, fortalece la confianza y promueve una actitud positiva hacia el cambio y la superación. El cuidado del cuerpo a través de hábitos saludables es inseparable del desarrollo de la resiliencia. El ejercicio físico regular no solo mejora la salud física, sino que también libera neurotransmisores que elevan el ánimo y reducen el estrés. La alimentación equilibrada, el sueño reparador y la gestión del tiempo son pilares que sostienen nuestra energía y capacidad para enfrentar los retos con claridad mental y equilibrio emocional. Incorporar técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la visualización guiada ayuda a manejar la activación fisiológica que acompaña al estrés y la ansiedad. Estas prácticas pueden ser herramientas rápidas y efectivas para recuperar la calma y el enfoque cuando la adversidad nos sorprende. La práctica de la gratitud es otro recurso poderoso. Dedicar unos minutos diarios para reconocer y agradecer las cosas positivas de nuestra vida, las lecciones aprendidas y los apoyos recibidos, genera un cambio en la perspectiva que amplía la visión y reduce la sensación de victimización. La gratitud conecta con emociones positivas que fortalecen la resiliencia y fomentan una actitud optimista y esperanzadora. Aprender a aceptar la incertidumbre y soltar el control es quizás uno de los mayores desafíos para la mente moderna, acostumbrada a la inmediatez y a la certeza. Las prácticas filosóficas y espirituales que hemos revisado, combinadas con ejercicios de aceptación radical, permiten construir una relación más saludable con la incertidumbre, viéndola no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer y descubrir nuevas posibilidades. El autocuidado emocional también implica reconocer y gestionar pensamientos autocríticos o creencias limitantes que minan la autoestima y la confianza. Técnicas de reestructuración cognitiva, afirmaciones positivas y el desarrollo de un diálogo interno amable contribuyen a crear un entorno mental que apoye en lugar de sabotear nuestros esfuerzos. Finalmente, la resiliencia se nutre de la capacidad para encontrar significado y propósito en la experiencia, incluso en el sufrimiento. Este trabajo puede requerir la búsqueda de apoyo profesional cuando sea necesario para explorar y transformar heridas profundas que dificultan el crecimiento. Terapias integrativas, coaching, mentoría o prácticas espirituales pueden ser recursos valiosos en este proceso. Este capítulo ofrece un compendio de estrategias que, lejos de ser una receta mágica, requieren compromiso, paciencia y constancia. La verdadera transformación ocurre en el día a día, en la repetición de pequeños actos conscientes que van construyendo una fortaleza interior sólida y flexible, capaz de sostenernos en las tormentas de la vida. En el siguiente y último capítulo, integraremos todo lo aprendido para delinear un camino coherente y personalizado hacia la resiliencia, invitándote a asumir el desafío de convertir la adversidad en un maestro que impulse tu evolución personal, espiritual y emocional. Llegamos al capítulo final de este recorrido profundo y apasionante por el arte de la resiliencia, un viaje que nos ha llevado a explorar desde las raíces filosóficas y espirituales hasta los fundamentos psicológicos y las herramientas, prácticas que permiten enfrentar las adversidades con fortaleza y sabiduría. Sin embargo, entender y practicar la resiliencia no se limita a momentos puntuales de crisis o dificultades.
Su verdadero poder reside en la capacidad de integrarla como una forma de vida, una actitud que permea cada acción, pensamiento y relación, generando una transformación duradera que nos fortalece no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Integrar la resiliencia en la vida diaria implica primero reconocer que la adversidad es parte inevitable del existir. Un componente inseparable del proceso humano que, lejos de ser un castigo o un error, puede convertirse en un oportunidad constante para el crecimiento y la expansión personal. Esto requiere un cambio profundo de perspectiva, en donde dejamos de ver los desafíos como obstáculos insuperables, y los abrazamos como lecciones que nos enseñan sobre nosotros mismos, nuestras capacidades y la naturaleza del mundo que habitamos. Una práctica clave para hacer de la resiliencia un estilo de vida es cultivar la conciencia plena o mindfulness a lo largo del día, no solo en momentos específicos de meditación, sino en cada interacción, en cada pensamiento y en cada emoción que surge. Esta presencia consciente nos ayuda a responder con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente, promoviendo una mayor estabilidad emocional y mental que se traduce en decisiones más sabias y acciones más efectivas. La resiliencia se convierte así en un hábito que fortalece nuestro centro interno. Asimismo, el desarrollo constante de la autocompasión es fundamental. En nuestra cultura, tendemos a la autoexigencia y a la crítica severa, lo que puede minar la resiliencia al aumentar la sensación de fracaso y desesperanza. Aprender a tratarnos con amabilidad, a aceptar nuestras imperfecciones y errores como parte natural del aprendizaje, y a ofrecerse apoyo emocional en momentos difíciles, crea una base segura que permite levantarse una y otra vez con mayor fortaleza. La autocompasión no es indulgencia, sino un acto valiente de reconocimiento y cuidado propio. Tener una brújula interna que guíe nuestras decisiones y acciones permite mantener el rumbo aun cuando las circunstancias sean adversas. Identificar qué es lo verdaderamente importante para nosotros, qué legado queremos dejar y qué nos hace sentir vivos, genera un anclaje profundo que sostiene el espíritu en medio de la tormenta. Este sentido de propósito convierte cada experiencia, por difícil que sea, en parte de una narrativa de crecimiento y realización. La resiliencia no se construye en aislamiento. Necesita del intercambio, el apoyo y la conexión con otros. Cultivar vínculos basados en la confianza, la vulnerabilidad compartida y la solidaridad no solo ofrece soporte en momentos difíciles, sino que enriquece nuestra vida con sentido y alegría, elementos vitales para un bienestar integral. La resiliencia, entonces, se expresa también como una red viva de amor y compromiso mutuo. Además, vivir la resiliencia implica aceptar la impermanencia y la incertidumbre como constantes inevitables, aprendiendo a soltar el apego a la necesidad de control absoluto. Esta aceptación no es resignación, sino una liberación que abre espacio para la creatividad, la adaptación y la innovación. Al fluir con los cambios en lugar de resistirse a ellos, se desarrolla una flexibilidad que permite transformar las crisis en oportunidades inesperadas, potenciando la capacidad de reinventarse y evolucionar. Es importante también incorporar momentos de descanso y renovación en nuestra rutina, reconociendo que la resiliencia requiere equilibrio entre esfuerzo y recuperación. La sobrecarga constante debilita nuestra fortaleza interna y puede llevar al agotamiento físico y emocional. Reservar tiempo para actividades que nutran el cuerpo, la mente y el espíritu, como la naturaleza, el arte, la música o simplemente el silencio, recarga nuestra energía y renueva la motivación para continuar el camino con entusiasmo. Finalmente, integrar la resiliencia es un proceso de aprendizaje continuo, un compromiso con el crecimiento personal y espiritual que no tiene una meta final fija, sino que se manifiesta en la capacidad de adaptarse, aprender y avanzar con mayor sabiduría en cada etapa de la vida. Este camino nos invita a ser conscientes de nuestra propia transformación, a celebrar cada pequeño avance y a mantener la esperanza incluso en los momentos de mayor dificultad. Este capítulo, que cierra el libro, no es un punto final,
sino una invitación abierta a vivir la resiliencia como un arte y una práctica diaria, un compromiso amoroso con uno mismo y con la vida. Así, al integrar todo lo aprendido, podemos no solo enfrentar las adversidades con fortaleza, sino también construir una existencia plena, auténtica y significativa que inspire a otros a descubrir su propio poder para transformar la dificultad en crecimiento y la fragilidad en fuerza. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.